hay un pacto del cual vamos a estar leyendo hoy. ¿Alguien me dice cómo se llama la porción que estuvimos estudiando esta semana? Nitzavim. ¿Y qué quiere decir Nitzavim? A ver, otra vez la pregunta de siempre. ¿Quiénes leyeron la porción? Levanten la mano. Estoy viendo ahí algunos que hay que ayudarles a que no se les olvide. Ok. Muy importante leer la porción. Es la manera en que tú llegas a este Shabbat ya con la palabra en la mente, y entonces Dios te empieza a hablar de lo que ya leíste, ¿sí? Miren, estos principios que vamos a estudiar, que están en esta porción, son parte de un pacto. Los primeros 5 libros de la Biblia, que muchos conocen como Pentateuco o la Torá, los primeros 5 libros se les llama un pacto, ¿sí? Un pacto que Dios hizo con su pueblo, un contrato que Dios hizo con su pueblo, y ese mismo contrato es para el que nació en el pueblo y para el que llegó y se hizo parte del pueblo, ¿sí? Mira, si tú, por ejemplo, estás en otro país, tenemos a nuestros amigos que están de visita, y tú llegas a ese país, en el momento en que tú entras a ese país, estás bajo las leyes de ese país, ¿verdad que sí? Si nosotros vamos de visita, también en cuanto entramos a ese país, estamos bajo las leyes de ese país. Yo no puedo decir que porque soy de otra nación, si estoy en el país de visita, no me aplican las leyes, ¿sí? Yo cuando voy a visitar a mis papás, pues tengo que seguir las leyes de tráfico, de tránsito, que curiosamente a veces cuando cruzas la frontera es como que te cambias el switch, clic, y lo ves hasta con los nacionales nuestros, ¿verdad? De repente vamos al norte, cruzamos la frontera y es como que, a ver, despacito, despacito, el límite, vas a dar vuelta, prende la señal, dice alto, stop, párate. Bien cuidadosos. A ver, amigos, y nada más regresamos. No lo digo por nadie aquí, ¿verdad? Pero lo ves. En cuanto regresas, híjole, qué bárbaro. Se nos olvida el cinto, se nos olvidan las direccionales, se nos olvida el alto, se nos olvida el semáforo. Y no digo yo, pero pues haciéndome uno con todos, ¿verdad? Entonces, no creamos que porque estamos en otra nación no nos aplican las leyes de esa nación. Mientras estemos ahí, tenemos que seguirlas. Ok, es un ejemplo. Otra vez, ¿cuántos se han hecho parte del pueblo de Dios que se llama Israel? Ok, Israel está bajo un pacto, leyes, mandamientos, órdenes dadas, y no por un presidente, sino por el rey de Israel, el rey de reyes, señor de señores. Entonces, si nosotros somos parte de su pueblo, necesitamos conocer cuáles son esos preceptos, esas reglas, esos mandamientos que Él dio a su pueblo. Y mira, a lo mejor la porción de esta semana fue corta, y a lo mejor el mensaje que te voy a dar de esto, el estudio de esto es sencillo, es corto, pero es un principio fundamental. Si estamos en el pueblo, tenemos derecho a los beneficios, privilegios de estar en el pueblo, pero también estamos bajo las reglas, preceptos y mandamientos del pueblo, ¿ok? Vamos a leer Deuteronomio 29, del 9 al 14, Deuteronomio 29, 9 al 14.
Lee conmigo, por favor, Deuteronomio 29:9. Dice: guardaréis pues las palabras de este pacto. Otra vez, no lo dije yo, ahí está. Y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Te has dado cuenta que eso es algo de lo cual mucho se habla y pocas veces se menciona? Que la Biblia ya dice cuál es la manera en que te puede ir bien en todo lo que hagas. Ahí está. Dice: guardando las palabras de este pacto. Verso 10: vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y sus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí con nosotros. Eso está tremendo. Este pacto lo hizo Dios con todos los que son parte de su pueblo. Las 12 tribus, cabezas, ancianos, niños, mujeres, pequeños, los que estaban ahí y los que vendrían después. Entiéndase, tú y yo, si estamos dentro de este pueblo. Una misma ley, un mismo pacto para el que nació dentro del pueblo, así como para el que llegó después por la fe. Este pacto no cambia. Y ahorita vamos a ver algunos versos que a veces se usan fuera de contexto. Lo que quiero que veas es que este pacto no cambia. Dios no cambia, su palabra no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces su pacto en sí no cambia. Ahora, en un momento en la historia, Israel violó este pacto, lo rompió. Las 12 tribus, primero 10, luego 2, pero todos violaron el pacto. Entonces Dios tuvo que dar por terminado ese contrato porque fue violado, y lo hizo ¿cómo? Mediante la muerte del testador, del que hizo el pacto, Jesús, Yeshua. ¿Por qué muere? Para dar por terminado ese contrato que Israel violó. Ahora, ¿cuántos han oído que el contrato se renovó? Se hizo un nuevo contrato o un nuevo pacto, ¿sí? Ahora, lo interesante es que en este nuevo contrato, nuevo pacto, las cláusulas no cambian. Es nuevo, sí. ¿Por qué? Porque el primero se violó y se tuvo que terminar. Se tuvo que hacer uno nuevo o se tuvo que renovar. Pero en sí, las cláusulas, las condiciones, las promesas, responsabilidades, bendiciones y mandamientos no cambian, siguen siendo los mismos. Y lo vamos a ver con la escritura. No me creas a mí. Ve a Hebreos, por favor. Y está en Jeremías, pero lo retoma el escritor de Hebreos. Vamos a Hebreos 8. Hebreos 8. Van a llegar primero. Hebreos 8, versículo 8. Hebreos 8, versículo 8, por favor. Llegamos juntos.
Hebreos 8:8. 8:8. Está fácil de recordar. Si algún día necesitas explicar tú estas mismas cosas, acuérdate, Hebreos 8:8. Hebreos chocho. Los chochos de Hebreos hablan acerca del pacto. ¿En dónde? En Hebreos, chocho. Hebreos 8:8 al 13 dice lo siguiente. Ve conmigo, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese es el que estamos leyendo en Deuteronomio. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ahí está la razón por la cual se terminó. No fueron fieles, violaron el pacto. Dice Yahweh: y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, reino del norte, casa de Efraín, 10 tribus, después de aquellos días, dice el Señor. ¿Y cuál es ese pacto que va a hacer? Ese nuevo pacto que va a hacer en aquellos días. Dice: pondré mis leyes. ¿Cuáles leyes? Las mismas que están desde el principio. No va a inventar unas nuevas. No va a cambiar sus leyes. Dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo diciendo, bueno, esos ya están Jeremías: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, fíjate una cosa. Muchas veces cuando pensamos en el nuevo pacto decimos: sí, es donde Dios nos perdona y nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Sí, y nos brincamos toda la primera parte. Sí, nos perdona, nos limpia, nos lava de toda nuestra maldad, pero falta lo demás. El pacto sigue estando ahí, las leyes siguen estando ahí. ¿Sí? En el pacto renovado o nuevo pacto. Lo único que sucede es que se tiene que volver a establecer el contrato, y se tiene que volver a establecer un mediador, y ese mediador es Yeshua, Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante conocer las fiestas, conocer los mandamientos? Porque hemos entrado en Israel, en el nuevo pacto, y ese nuevo pacto consiste en que sus leyes están en nuestra mente y corazón. Y vamos a seguir platicando de esto. Ve conmigo de regreso a Deuteronomio 29:15. Vamos a seguir con la lectura. Deuteronomio 29:15 al 20. Deuteronomio 29:15 al 20. Dice: sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos, de madera y de piedra, de plata y oro, que tienen consigo. Todavía hay algo de eso el día de hoy. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, o sea, cosa venenosa. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, fíjate, aquí vamos entendiendo, no vaya a ser que haya una persona que es idólatra, ¿sí?, que sirve a ídolos, a los dioses de esas naciones. Y fíjate, 19,
y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Ahorita te lo explico. No querrá Yahweh perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Yahweh, Jehová, y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo. ¿Te das cuenta que no es cualquier cosa? ¿De qué está hablando específicamente? De una persona que dice: soy parte del pueblo de Dios, pero sigue adorando las cosas que se adoran en este mundo. Sigue sirviendo a los dioses, entre comillas, que se adoran en este mundo. Sigue buscando servir a las mismas cosas que sirven los que no son parte del pueblo. Sin embargo, se dice a sí mismo esa persona: no, pero yo soy parte del pueblo de Dios, y yo tengo la bendición de Dios sobre mi vida, porque soy parte del pueblo y tengo su bendición, aunque siga embriagado con las cosas que hay en este mundo. ¿Te das cuenta que eso es algo muy real, muy presente y que sucede el día de hoy? Personas que se hacen llamar parte del pueblo, que dicen que el Dios de Abraham es su Dios, que dicen que son parte de Israel, pero que dicen: pero yo puedo seguir en todo lo que el mundo anda, haciendo las mismas cosas, adorando las mismas cosas, y yo tengo la bendición de Dios porque Dios me bendice, porque me ama, porque es mi Dios. ¡Qué error tan grande pensar de esa manera! Y el problema, mira, el problema no es lo que opine ni yo ni nadie más. El problema aquí es lo que Dios dice: que a tal persona, bueno, ya lo leíste, está fuerte, ¿sí? ¿Querías comentar algo? Sí, pues eso que menciona de que Fuerte. lo que se escucha fuera. Se escucha, ajá. Diosito está conmigo. Diosito está conmigo. O como leímos, dioses de madera, de piedra, de oro y de plata. ¿Qué dices? No, es que yo le pido a este de madera, de piedra, de oro y de plata, y tengo la bendición porque lo tengo conmigo. ¡Qué error! Ahora, grave si además pensamos que estamos dentro del pueblo. Entonces, mira, que lo que estamos oyendo y leyendo el día de hoy pueda tener cabida en el corazón, pueda abrir nuestro entendimiento y no vayamos a caer en un error tan grave. Mira, no por lo que alguien más pueda pensar o decir, sino por lo que Dios ya dijo que Él piensa con respecto a tal persona. ¿Sí? Es una llamada de alerta, precaución. No creamos que podemos estar en el pueblo y seguir con estas cosas, ¿sí? A Dios no le agrada. Vamos a Mateo 5:17. Vamos cotejándolo con cosas que habló Yeshua, o que vivió e hizo Yeshua Jesús. Mateo 5:17 dice, te leo en Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. No sé si te asomaste hoy
pero aquí tenemos la ventana. ¿Ves tierra? ¿Ves el cielo? Ok, quiere decir que esto todavía está válido. Quiere decir que los testigos que Dios llamó, el cielo y la tierra, todavía están ahí dando testimonio de estas cosas. Quiere decir que sigue válido. Hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley. ¿Cuál es la ley? Los primeros 5 libros de la Biblia. La instrucción, la Torá. Hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera, y esta es palabra de Yeshua, de Jesús, fíjate, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán. Lo dice Jesucristo, Yeshua, el Mesías. ¿Te acuerdas que hemos hablado acerca de qué se refiere cuando habla de estos prushim, fariseos, y estos tzedikim, saduceos, los escribas, los maestros de la ley? Son aquellos que en teoría enseñan, conocen la ley, pero que en su momento a los que él señaló no la ponían en práctica. Y no la ponían en práctica, ¿por qué? Por sus tradiciones y costumbres. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si esto lo tenemos nada más en teoría, como leímos en Mateo, pero no lo enseñamos, primero no lo guardamos y después no lo enseñamos, vamos a quedar cortos a la hora que Él venga. Y eso es algo fuerte. Entonces es algo importante para ti y para mí. Vamos de regreso a Deuteronomio 29-21. Deuteronomio 29-21. Lee conmigo. 21 dice: lo apartará Yahweh de todas las tribus de Israel para mal, del pacto escrito en este libro de la ley, y dirá a las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Yahweh la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Yahweh destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Yahweh a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Yahweh, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué iba a suceder todo esto? Porque dejaron el pacto. Mira, aquí hay algo de cuidado. Mira, cuando te doy un ejemplo rápido. Cuando mi esposa y yo llegamos a esta ciudad, llegamos a estudiar en una escuela, música bíblica, les hemos platicado, y yo me acuerdo que por lo menos, las primeras 2 generaciones, cuando uno llamaba para pedir informes, no estábamos aquí en Durango, cuando llamabas para pedir informes te decían: bueno, pues cuesta tanto,
se hace así y así. Inmediatamente la persona encargada, que era el director, mucho amor, nos decía, oye, pero mira, tenemos un reglamento. Y en el reglamento dice, tienes que cumplir así y así estas actividades en la casa. Tienes un rol de aseo, tienes que tener ciertas actividades de la cocina, de lavar platos. Tienes que entrar a tu casa a tal hora. No puedes traer esto y esto y esto y esto. En cuanto a tu relación con personas del sexo opuesto, no puedes pasar más tiempo del normal hablando con una sola persona. Y te decía, o sea, piénsalo, porque en realidad no es para todos. O sea, a lo mejor no es para ti. Y cuando me decían eso en el teléfono, era así como, bueno, parece que no quieren que vaya. ¿Y sabes qué? Qué bueno que fue así. Porque te puedo asegurar que por lo menos esas primeras 2 generaciones, los que llegaron bien sentenciados, les habían leído bien claro la cartilla, ¿sí? Cuando hablaba para decir, sí voy. Oye, pero ya lo pensaste. Porque, pues mira, ya vi tus papeles, ya vi tu solicitud y, pues no sé, a lo mejor esto no es para ti. Y era así como que, pues más quiero ir. Sí. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo venía a estudiar específicamente un instrumento, guitarra. Pues ahora sí quiero ir. Llego y me dicen, ¿qué crees? No hay clases de guitarra. ¡Qué emoción! Tanto que me costó entrar. Y bueno, esa es otra historia. Pero así fue. Y quien llegó porque verdaderamente estaba convencido de que quería venir, de que quería entrar. Ok, amigos, algo parecido estamos haciendo hoy. Esto no es para todos. El ser parte del pueblo de Dios, de Israel, no es para todos. Y mira, yo sé que probablemente en muchos lugares el día de hoy o el día de mañana van a estar diciendo, entren, vengan. Va a haber actividades, eventos, promoción, casi que con descuento, pásale. ¿Sabes? Si tú ves la Biblia de tapa a tapa, las condiciones siempre se presentan antes de entrar en el contrato. Dios te dice, y lo estaba diciendo aquí, lee las letras chiquitas. Porque mejor es que tú lo pienses 2 veces y que si no estás seguro mejor ni entres, a que una vez que decidas, yo quiero ser parte de ese pueblo, yo quiero que Yahweh sea mi Dios, yo quiero conocerlo, yo quiero conocer su palabra, yo quiero conocer sus bendiciones, quiero conocer sus mandamientos, y una vez que estés dentro, digas, me regreso para atrás. Es peor. Mejor es no haber entrado que haber entrado y volverse atrás. Y tengo que presentártelo como es, ¿sí? Por eso, en la palabra, y lo acabamos de ver la semana pasada, Deuteronomio 28, ahí está la lista de bendiciones y ahí está la lista de maldiciones. Si uno, siendo parte del pueblo, decide salir y volverse atrás. Y eso es precisamente lo que Dios le estaba advirtiendo a Israel. Y le estaba diciendo, un día tú te vas a ir con los dioses de las naciones. Y aún así, cuando se les presentó el pacto en el Sinaí, en el monte Oreb, aquí en Moab, después con Josué en Siquem, ¿qué dijo Israel? Sí, obedeceremos.
Por eso es que todo esto que estamos leyendo, que está grueso, vino porque dijeron: sí, le entramos. Sí, tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, tu especial tesoro. ¿Sabes qué? Mejor no hubieran dicho nada. No hay contrato, no hay requisitos, tampoco hay bendiciones. Pero ahí es donde está el problema. Queremos las bendiciones. Queremos que Dios, Yahweh, sea nuestro Dios. Queremos su ayuda. Queremos sus promesas. Queremos decir: esto es mío y lo declaro. Lo decreto. Y no hemos leído lo que se requiere de nuestra parte en el contrato. Entonces, amigos, es algo importante, es algo serio. Efraín y después Judá se les advirtió y terminaron violando el pacto. Por eso les vino lo que les vino. Fueron desechados, dispersados por las naciones, ¿sí? Judá regresa, Efraín no, está todavía en las naciones, aunque gracias a Dios por su gran amor inmerecido, que está volviendo a traer de regreso a aquellos, los descendientes de quienes se les dijo: con ustedes hago el pacto, y con los que no están aquí hoy también hago el pacto. Sus descendientes aún el día de hoy están regresando, están escuchando el shofar, la voz de Dios, y están regresando. Fíjate, 21, leímos del 21 al 28, dice el 28, 27: por tanto se encendió la ira de Yahweh contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Mucha gente dice: es que como que Dios en el Antiguo Testamento era el Dios enojón, el de las maldiciones, del juicio, pero en el Nuevo es el Dios del amor. Es el mismo Dios, no cambia. Lo que pasa es que lo que estamos leyendo en la primera parte es la historia de aquellos que violaron el contrato. Después de que Dios les advirtió, les mandó los profetas que les llamaran, que les exhortaran, exacto, y aún así decidieron violar el contrato. Por eso vemos el juicio. Ahora, ¿por qué está ahí? Para que aquellos que hoy estamos decidiendo entrar o volver, tengamos claro lo que ya sucedió en un pasado y no volvamos a repetir la misma historia. ¿Sí? Dice el 28: y Jehová, o Yahweh, los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a toda la tierra, como hoy se ve. Y eso fue lo que pasó con esas tribus. Están por toda la tierra, las tribus del norte, casa de Efraín, y Dios las sigue llamando a que vuelvan y entren en un nuevo contrato, con las mismas cláusulas, leyes y mandamientos, pero un contrato renovado o nuevo a través de Yeshua, el Mesías. ¿Sí? Quiero que veas una profecía que habla de estas cosas. No me creas a mí, ve lo que dice la Biblia. Ezequiel 36, versículo 16. Ezequiel 36 habla acerca de estas cosas. Ezequiel 36, versículo 16. Habla precisamente acerca de Israel. Dice, versículo 16: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa
fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, o sea, castigados, dispersados, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Yahweh y de la tierra de Él han salido. O sea, mira, estos son los que tenían por Dios a Yahweh y vienen acá. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. O sea, no nada más lo hicieron en Israel, los sacó, los dispersó y lo siguieron haciendo en las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. O sea, no lo voy a hacer por ustedes, dice Yahweh, lo voy a hacer por mi nombre. Sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea que está hablando de que va a llegar un día en que Israel en las naciones va a volver a ser una nación apartada para Él. Lo va a hacer Él por amor a su nombre. No por Israel, quien profanó su nombre en Israel y luego en las naciones. O sea, no por méritos de su pueblo, sino Yahweh, por amor y por honor y por honrar su propio nombre, va a volver a llamarlos pueblo apartado. 24. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Sabes cómo se llama eso? Misericordia, amor, gracia. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Cambiaron los estatutos? ¿Cambiaron las cláusulas? No. Y guardaréis mis preceptos. ¿Cambiaron los preceptos? ¿Cambiaron las reglas? ¿Cambiaron los mandamientos? No. Y los pongáis por obra. ¿Es importante ponerlos por obra? Es lo que Él dijo que íbamos a hacer un día. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. O sea, te das cuenta del calibre del amor de Dios por este pueblo infiel, adúltero,
idólatra, desobediente, que después de ser castigado y mandado a volar por las naciones, siguió igual. Y Dios dice: pero por amor a mi nombre, un día los vuelvo a llamar, los limpio, los lavo, les cambio el corazón y les pongo uno de carne. Mi espíritu en ustedes. Y los vuelvo a llamar a su tierra. Les doy otra vez tierra. Y vuelven a ser mi pueblo y yo vuelvo a ser su Dios. ¿Qué Dios hace cosas así más que nuestro Dios? ¿Cuándo has oído de alguien en los cielos o en la tierra que pueda amar con un amor, que pueda perdonar con un perdón así de grande? Solo hay uno. Solo hay uno que te recibe como cantábamos, como estés. Ven. Qué tremendo. A mí me sacude, de verdad. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis vergüenza, oprobio, de hambre entre las naciones. O sea, te voy a proveer, te voy a dar lo que necesitas. Y os acordaréis de vuestros malos caminos. Te va a dejar que te acuerdes. Y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Te deja que te acuerdes para que te des cuenta de qué grande es su amor. No lo hago por vosotros, dice Yahweh el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. En otras palabras, que no se quite de nosotros la humildad, el humillarse a sí mismos delante de Dios, que en ningún momento te vayas a creer tú o yo tan espirituales que digamos: ¡guau! Yo soy el mero mero. ¿Por qué? Porque no es por nuestras obras o méritos que Dios nos volvió a llamar a ser su pueblo. Es por su nombre. Así ha dicho Yahweh el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean edificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, como el jardín del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. ¿Por qué estás tú aquí hoy? Porque Yahweh dijo que lo haría y lo está haciendo. ¿Por qué estamos volviendo más y más personas al camino? A entrar otra vez en ese pacto y llamarle Dios y llamarnos su pueblo. Porque Él dijo que lo haría. En otras palabras, no fue porque te naciera a ti o a mí. Fue porque Dios hizo que naciera en ti y en mí el deseo de venir a su encuentro. Porque Él nos llamó. Porque Él nos amó primero.
no nosotros. Entonces, a final de cuentas, toda la gloria es para Él. Él dijo que lo haría, Él lo está haciendo y todavía seguirá haciéndolo. 37. Así ha dicho Yahweh el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como conejos. Bueno, como borregos. Kosher mejor, ¿no? Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Yahweh. El día de hoy esto se sigue cumpliendo en todas las naciones. Yahweh sigue llamando a Israel a que salgan de todas las naciones de donde Él los dispersó, que sean lavados, limpiados, que su espíritu pueda tener lugar en su vida y que vuelvan a llamarle Dios y que Él vuelva a llamarnos pueblo. Sigue sucediendo el día de hoy esta profecía. Por eso estamos aquí, por eso estamos como ovejas en Jerusalén celebrando las fiestas solemnes. ¿Te das cuenta cómo estamos viviendo cosas que fueron profetizadas hace miles de años? Eso es tremendo. ¿Sí? Tremendo. Podríamos seguir hablando de esto. Voy a seguir de regreso a la porción. Vamos a Deuteronomio 30. Ay, Padre, gracias. Deuteronomio 30. Verso 1. Entonces fíjate cómo aquí en Deuteronomio está hablando de cosas que iban a suceder. Lo que leímos en Ezequiel sigue con la misma línea, esas cosas que iban a suceder. Y tú y yo estamos viviendo las cosas que se dijeron que iban a suceder. Un favor, abren a las ventanas, porque si no me voy a acalorar aquí. Deuteronomio 30 dice: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, lo mismo, y te convirtieres a Yahweh tu Dios. ¿Qué es convertirse? Eso lo vimos en un estudio. ¿Alguien que se acuerde? Lo tenemos en nuestras pláticas, primeros pasos. ¿Qué es convertirse? Así rápido, en unas cuantas palabras. Volverse a Dios. Dejar los malos caminos y volver a sus caminos. Eso es convertirse. Muchas veces hablamos de que hay que convertirse, pero pues ¿convertirse en qué? No es en qué, es a quién. Dejas el camino por el que ibas, vuelves, como dice Deuteronomio y Ezequiel, vuelves a Yahweh. Dice: y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres a Yahweh tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. En otras palabras, cuando hayas vuelto, se haya vuelto a hacer el pacto y estés otra vez obedeciendo sus palabras, tú, tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces, di conmigo entonces. Ok, en otras palabras, lo que vamos a leer aquí no va a suceder hasta que volvamos, nos convirtamos a Dios y Él vuelva a ser nuestro Señor y sigamos en sus caminos y sus palabras. ¿Te das cuenta lo que significa ese entonces? No antes.
Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yahweh tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Yahweh tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Lo mismo que dijo Ezequiel, de aquí salió. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Ahora, por favor, lee conmigo el verso 6. Dice: y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Puedes ver otra vez ese verso? Vamos a probar nuestra comprensión de lectura. ¿Qué dice que va a circuncidar? ¿Y de nuestros hijos? Corazón. ¿Para qué? Para que lo ames. ¿Para qué? Para que vivas. Y está en la ley, profetizado, que iba a suceder ¿cuándo? Cuando vuelvas. Lo que dijo Ezequiel, que iba a suceder, lo que dijo Jeremías, que iba a suceder, lo que dice el escritor de Hebreos, que iba a suceder. Aquí está. Desde que Dios les da su pacto en Moab, desde ahí ya les está diciendo las cosas que van a suceder cuando vuelvas. Y pondrá Yahweh tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra, a ver, ¿qué dice? Todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Mismo contrato, mismas cláusulas, mismos mandamientos, solo se vuelve a hacer. Ahí está. Y te hará Yahweh tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre. Bueno, nosotros varones no, espero que no. En el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Yahweh volverá a gozarse. Otra vez. Volveremos a ser causa de gozo, como cantábamos, delante de Él. Volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo? 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 No. ¿Cuándo? A ver, no están convencidos. ¿Cuándo? A ver si lo están leyendo ahí en el verso 10. ¿Cuándo? Y los niños, ¿cuándo? Ahora sí. Cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Dios, ¿para qué? ¿Para qué? A ver, los que tienen los ojos cerrados, ¿para qué? Eso. Sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. ¿Escritos dónde? En este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y esa es la historia de la humanidad. Desde que Dios llama a un pueblo, lo aparta, lo separa, lo llama suyo, hace un pacto con él, ese pueblo dice, sí haremos, después, pues no haremos, y se va con otros dioses, comete idolatría, falla el pacto. Dios, ¿qué dice?
estás mal, los dispersa, siguen haciendo mal. ¿Y qué dice? Pero un día te volveré a llamar, te vas a acordar de dónde saliste, vas a volver, vas a ser lavado, vas a ser limpiado, volverás a entrar a este pacto, volverás a obedecer este pacto, volverás a ser mi pueblo, yo seré tu Dios, y entonces te convertirás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es la conversión. Y ese salió como punto aparte. Eso es la conversión, volver al pacto. ¿Te has convertido a Yahweh? Eso quiere decir, has vuelto al pacto. Sí, man. O sea, no es hacer la oración de fe y ya es como todo. No es hacer una oración. Esa es una doctrina que tiene apenas 1 o 2 siglos de cierta denominación cristiana evangélica. Eso no es lo que aquí dice. Convertirse es volver. ¿Volver a qué? Al pacto. ¿Por qué? Porque fuimos lavados, porque Él nos llamó. Y obviamente hay una manera en que podemos volver. No se puede volver así nada más porque sí. Ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo volvemos? ¿Qué tiene que suceder? Lo acabamos de leer. Que Dios va a hacer en nuestro corazón para que entonces podamos volver. ¿Qué va a hacer en el corazón? Lo va a circuncidar el corazón. ¿Sabes qué quiere decir eso? La Biblia lo explica, Pablo lo explica varias veces, lo hemos hablado. ¿Qué significa? Que va a quitar, cortar de nosotros esa inclinación, deseo, necesidad de pecar. Esa es la circuncisión del corazón. Tú y yo tenemos un instinto carnal, una inclinación a desobedecer. Si creíste que los niños lo sacaban así nada más porque sí. No, está en nosotros. Ese deseo de ser rebeldes. No se rían. Ese, qué sé yo, que no sé qué es, pero es así como que, pues me dijeron izquierda y yo quiero ir a la derecha. Me dijeron siéntate y yo me quiero quedar parado. Y me siento, pero estoy parado. Esa inclinación a rebelarnos por el solo gusto de rebelarse y demostrar que yo puedo. Esa inclinación a querer desobedecer. Te dicen no lo agarres y ¿qué estás pensando? ¡Ay! No me hubieran dicho nada, ahora lo quiero agarrar. Ni me hubieran dicho y ni lo hubiera notado. Pero porque me dijeron no lo agarres. ¡Ay! Me pican las manos. Mira, hay hasta experimentos al respecto. ¿Sí? No te comas la galleta y te voy a dar otra si te esperas. Ni me gustan las galletas, pero me la quiero comer. Es una inclinación que hay en nosotros a desobedecer, a rebelarnos. ¿Sabes cómo se llama? Pablo la llama la ley del pecado. La ley del pecado que está en mis miembros. Es esa inclinación. Es donde Pablo dice en Romanos, miserable de mí. Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y el bien que quiero hacer, no lo hago. Ok. ¿Sabes qué es la circuncisión del corazón? Es cuando Dios te hace libre de esa inclinación a desobedecer y rebelarse.
Y necesitamos eso para entonces poder volver y seguir sus instrucciones. Si no, vamos a estar peleando todo el tiempo con sus mandamientos. Ay, ¿por qué tengo que hacer eso? Pero a mí no me gusta. Ay, pero eso ya no fue. Eso es para otra gente. Eso son tradiciones. Ay, yo no siento que tenga que hacer eso. Amigos, lo que traemos es otra cosa. Se llama inclinación a pecar, desobedecer, rebelión. Y eso está en Israel desde el principio. Y está en la humanidad desde el principio. Entonces, cuando tú y yo decidimos volver, ¿qué es lo que Dios dice que tiene que hacer en nosotros? Circuncidar el corazón, para que entonces tú y yo tengamos la libertad de obedecer su ley, la ley de la libertad, que es buena y que necesitamos tú y yo. ¿Ok? Mira, ve conmigo a Levítico 13, por favor. Levítico 13. Están viendo todos mis subrayados. Levítico 13, 45. Antes de que leamos, no sé si te acuerdas cuando vimos Vaikra, Levítico. Todo el capítulo 13 habla acerca de qué hacer cuando hay lepra, un leproso o un objeto que tiene lepra. ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir? Primero, para diagnosticar si efectivamente es lepra, y no es lepra nada más lo que conocemos hoy como lepra. Ustedes saben, se refiere a una enfermedad que venía por desobediencia, juicio de Dios por desobediencia. Y no era para causar muerte, era para causar vergüenza, aflicción, y que la persona eventualmente se arrepintiera, pudiera ser sanada, y entonces pasara por un proceso de ser lavado, purificado, y entonces pudiera volver, que tiene todo que ver con lo que estamos leyendo. Dice en el verso 45, Levítico 13, 45: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, o sea, impuro. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Ay, pobrecito, ¿cómo lo vas a dejar solo? No, se va a sentir peor, se va a sentir mal, no hay que cortarlo. Aquí dice que una persona que voluntariamente decide rebelarse y desobedecer a Dios necesita ser evidenciado, necesita estar solo, fuera del campamento será su morada. ¿Hasta cuándo? Hasta que decida arrepentirse, sea sanado y entonces pase por el proceso de purificación. Eso mismo es lo que estamos leyendo con respecto a Israel. Israel figuradamente se hizo a sí mismo leproso, señalado, evidenciado, una persona en vergüenza por todas las naciones por su pecado. Fuera del campamento, fuera de la tierra de Israel. ¿Cuándo es que va a poder volver a su tierra? Cuando se arrepienta, cuando Dios haga nacer nuevamente en él ese deseo de volver, se ha limpiado, lavado, purificado, y entonces pueda regresar al campamento. Es lo mismo. Uno es en lo natural, el otro es en lo espiritual. Dice, se tenía que salir del pueblo. Una vez que se lavan,
y lo puedes leer ahí, lo hemos visto en Levítico 13, es que se presenta el sacrificio. ¿Te acuerdas qué había en el sacrificio? ¿Qué elementos? Para el leproso. Sí, te lo sabes, corazón. ¿Alguien más me puede decir qué se presenta para el sacrificio, para purificación del leproso? Bueno, sí, tiene que haber sangre. A ver, amigos, este es importante. Lo vamos a ver en Yom Kippur, no se preocupen. ¿Qué tiene que haber? Les tengo que contar otra vez esa historia. No, les vamos a dar el link para que la vean. Tiene que haber 2 avecillas, 2 pajaritos. Tiene que haber una vasija con agua. Tiene que haber grana, hisopo, madera. Una avecilla muere, la otra es sumergida en la sangre de la que muere y a final de cuentas es dejada libre. ¿Sí? Y muchos dijeron, guácala, ¿y por qué? No se pierda Yom Kippur. Pero ya lo vimos el año pasado. Ese es el rito para la purificación de un leproso. El leproso es salpicado con estos elementos, ¿sí? Y después ese leproso tiene que hacer algo que tú y yo tenemos que hacer también cuando decidimos volver. Fíjate, verso 8, Levítico 14, ahí está lo de los pajaritos, el rito de la purificación. Levítico 14, verso 8. 14:8 dice: y el que se purifica lavará, di conmigo, lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. El 7º día, eso es profético, también tiene que ver con una fiesta. 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos, todo su pelo, lavará sus vestidos, lavará su cuerpo en agua y será limpio. ¿Te acuerdas que eso fue lo que dijo Ezequiel que Yahweh iba a hacer con Israel para que pudiera volver? Lo iba a salpicar, lo iba a lavar y entonces iba a poder volver. Ok, esto que estamos viendo aquí del proceso de purificación del leproso es en lo natural, pero también era en lo espiritual, señalando al futuro, a Israel. Ahora, nada más quiero que veas en lo físico cómo termina el proceso, lavando su cuerpo, sus vestidos, todo en agua. Eso es la inmersión, tevilá, que muchas veces conocemos como baptizo o bautizo, que también ya lo explicamos. Eso es la inmersión. Es el punto final, proceso final de la purificación de una persona que se ha arrepentido de su pecado, ha sido limpio de la lepra y entonces, para poder volver, presenta el sacrificio que representa a Yeshua y es lavado en agua que representa la inmersión. Y entonces ese que era leproso puede volver al campamento. ¿Ok? Ese es el proceso y es el punto final de ese proceso. ¿Ok? ¿A nosotros qué significa lo que vamos a estar haciendo el lunes? Algunos por primera vez, otros por razón de las fiestas. El sumergirse en agua, uno de los significados que tiene es ese proceso, ese punto final del proceso de purificación para volver al pueblo. Y bueno, ya vimos otra parte el martes. Ok, a Yeshua, Jesús, se le conoce también como el Mesías leproso. De hecho, en la tradición
judía se habla del Mesías leproso. Y nosotros sabemos, creemos, obviamente que es Yeshua. ¿Por qué? Porque Él llevó sobre de sí nuestras iniquidades, nuestros pecados. Él, siendo justo, se hizo a sí mismo impuro, leproso, por causa tuya y causa mía. Él es el camino, el mediador para que podamos volver. Ya vimos que Yahweh dijo que un día iba a llamar a Israel a que vuelva de regreso, ¿verdad? Lo va a limpiar, lo va a lavar. ¿Cómo lo va a limpiar y cómo lo va a lavar? A través del sacrificio perfecto de Yeshua, que quita todo el pecado, y como lo vemos después, la inmersión, y como lo dice también Yeshua, el lavamiento, ¿te acuerdas? De pies, manos de sus discípulos, a través del lavamiento por medio de la palabra. Esas dos cosas, que son las que Dios provee para que tú y yo podamos ser limpios y entonces podamos volver al pacto que Él estableció desde el principio. ¿Tiene sentido? No perdí a nadie en el camino. Es algo que necesitamos estar recordando constantemente. Con cada pasada muchas veces nos van quedando más claras ciertas cosas, ciertos puntos, pero ese es el proceso de poder volver al Padre. Y eso es lo que hizo Yeshua. Ve conmigo a 2 Corintios. Estamos viendo mucha palabra, que quede bien establecido. Esto es lo que dice la Escritura, no es una doctrina, no es una opinión. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 18. Te leo Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. 2 Corintios 5, 18. Dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, Mesías, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, Mesías leproso, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entra Yeshua, Jesús, en esta profecía, lo que está en la ley, lo que vemos en Hebreos? Él es el medio, el camino, la manera en que Dios nos limpia. ¿Para qué? Para que entonces podamos volver, nos pueda llamar de regreso a casa, a ser su pueblo, y que Él sea nuestro Dios. ¿Cómo es que tú y yo vamos a poder volver a entrar en un contrato, en un pacto con Dios, si el primero se violó? Porque muere una de las partes que hizo el pacto y termina ese pacto. ¿Qué sucede después? Ese mismo que murió resucita, y con su sacrificio quita nuestros pecados, nos lava, somos limpios. Y entonces, ¿qué dice Dios? Te vuelve a llamar pueblo, te vuelve a llenar de su espíritu, te vuelve a llevar a su tierra,
te provee, te suple y te llama a una vez más conocer, guardar y vivir dentro de ese pacto, de ese contrato. ¿Sí? ¿Qué dijo Yeshua una vez que había limpiado, perdonado, sanado? Fíjate, Juan 5:13, te leo rápido. Juan 5:13. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, Yeshua, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Yeshua lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Quiero que por un momento lo conectes con el leproso. Fue sanado, fue lavado, fue limpiado, purificación, puede volver al pueblo. ¿Qué le dice ahora? No peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Por qué? Porque mejor es que no entres a que una vez que te lavan, te purifican, te permiten entrar, decidas volver a romper el pacto. Por eso es que nuestro Mesías dice: no peques más, para que no te suceda algo peor. Dicen Juan 8:10. Juan 8:10. Enderezándose, Yeshua le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Fue una mujer que fue hallada en adulterio. No voy a entrar en la cuestión legal de si se podía o no se podía. Estaba en adulterio y eventualmente, si se probaba el adulterio, iba a tener que morir. ¿Qué hace Yeshua? Lo mismo que hizo por el otro. Él va a entregar su vida. Él va a pagar con su vida por el pecado de esta mujer. ¿Qué hace? Sana, limpia, perdona y abre un camino para que la persona pueda volver. ¿Qué le dice entonces? Yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. No lo dijo una vez. ¿Sí? Ahí es donde muchas veces en nuestro trasfondo nos quedábamos cortos. Ya me perdonaron, ya me limpiaron, ya me sanaron, ya estoy en el pueblo. Ay, qué padre, puedo seguir viviendo como antes. Precisamente por vivir como vivía antes, es que estaba fuera del pueblo. Es como decir que al haberme dado chance, limpiado, perdonado, sanado sin que lo mereciera, me permitieron regresar, entrar, ser pueblo y que Él sea mi Dios. Pues entonces puedo seguir desobedeciendo. Sí, puedo seguir rompiendo el pacto. ¿Por qué? Porque si así me agarraron cuando entré, pues puedo seguir así. Y volvemos al: si ya saben cómo soy, pues ¿para qué me invitan? No aplica. Porque entonces la condición es peor que si nunca hubiéramos entrado. Porque si tú nunca supiste y nunca entraste, pues puedes alegar ignorancia. Pero si tú ya entraste y conoces las palabras del pacto, lo que costó que fuéramos lavados, perdonados y que regresáramos, y aún así decidimos voluntariamente volver a romper el pacto, eso está serio. Y no quiero entrar en eso, pero está serio. Dios dice: ya no hay más. Ya no hay más. Primera Juan 1:5. Primera Juan 1:5, que nos quede claro.
Yo sé que lo saben, pero quizás alguien no lo sepa. Todos hemos pecado. 1 Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, paréntesis, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ligado con el leproso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿A qué cosa? A su palabra, su pacto, lo que Él dijo que iba a hacer por su nombre. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado, sabiendo o sin saber. Ahora que estamos dentro y somos lavados, estamos conociendo su palabra, su pacto, para no seguir pecando conscientemente, voluntariamente. ¿Sí? Lo leímos la semana pasada. Vamos a que nos dé otra vez un refil. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. ¿De qué es de lo que nos tiene que lavar? ¿Qué es el pecado? Alguien dígame. Exacto. ¿Qué es pecado? Lo que nos separó de Dios, de lo que Él nos lavó, y que ahora que estamos dentro del pacto del pueblo otra vez, mismo Mesías nos dijo: no lo sigas haciendo. ¿Qué es pecado? Primera Juan 3:4 dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. ¿Cuál ley? La misma que está desde el principio y seguirá por la eternidad. Pues el pecado es infracción de la ley. Romper el contrato, el pacto, los mandamientos, los preceptos, desobedecer lo que no podíamos dejar de hacer, pecar. Circuncida el corazón. Ahora, ¿qué puedes hacer? Deja de pecar. ¿Qué es pecar? Desobedecer la ley, el pacto, el contrato. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, la desobediencia, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, no desobedece. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado, la desobediencia, transgresión a la ley, el contrato, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha transgredido, desobedecido, se ha rebelado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo. Ninguno que es, lee conmigo el 9 por favor. Ninguno que es nacido, engendrado de Dios, practica el pecado, la desobediencia a su ley y mandamientos, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar
porque es nacido de Dios. No puede pecar porque ya a través de Cristo fue circuncidado el corazón y fuimos liberados de la ley, de la desobediencia a sus mandamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres volver a desobedecer y ya Cristo te hizo libre? Y ya sabes lo que dice el contrato. Aunque quieras, hay una voz que te recuerda. No te condena, te recuerda su amor, te recuerda su misericordia, te recuerda cómo estabas y lo que Él hizo, cuánto ha hecho por ti, cómo te volvió a llamar y te volvió a tomar como su pueblo. Te recuerda cómo te lavó, cómo te hizo suyo. Y te dice, no tienes que hacerlo. Eres libre. No peques más. No desobedezcas más. Y entonces, ¿sabes qué pasa? No puedes. Ahora, si una persona en ese momento insiste, es que quiero desobedecer, quiero hacer lo que tú no apruebas, insiste, eventualmente Dios respeta la libertad de esa persona de elegir. Y entonces te deja hacer lo que has decidido hacer. El diablo no te obliga, porque eres libre. Tu carne, si no le das lugar, no tiene dominio sobre de ti, porque Él te hizo libre. Es una decisión voluntaria, libre, soberana, si se le puede llamar así. Y ahí es donde tú y yo tenemos que ponernos a temblar, doblar rodilla y decir, Señor, no permitas, no me dejes. Líbrame de toda tentación, de toda prueba. En mi debilidad, hazte fuerte en mí. Que tu espíritu en mí me haga libre, me dé poder para vivir de acuerdo a tu pacto. Y entonces, verdaderamente, nos comportamos como Israel y permanecemos dentro del pacto. Y esto ni siquiera es para crédito nuestro, porque todo lo hace Él en nosotros. Lo único que tú y yo tenemos que poner de nuestra parte es nuestra voluntad. Señor, quiero con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas hacer tu voluntad. Permíteme hacerlo. Dame el poder para hacerlo. Dame la libertad para hacerlo. Y en nuestra debilidad, Él se hace fuerte. ¿Sí? Eso es de lo que está hablando aquí. ¿Qué fue lo que Israel no hizo? Respetar el pacto. Oseas 4:6. Oseas 4:6 probablemente lo has leído, lo has escuchado muchísimo a la mitad. Oseas 4:6, y yo espero que con todo lo que hemos estado viendo hoy podamos entender la otra mitad. Oseas 4:6, otro de los profetas, dice:
Ya después de lo que sucedió con Israel, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hasta ahí sabemos. ¿Conocimiento de qué? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fue voluntario que Israel decidió olvidarse del pacto, del contrato. Se quedó con las bendiciones y se le olvidaron las responsabilidades, lo que Dios pedía, como sucede hasta el día de hoy con muchos de Israel. Y esa es la razón por la cual eventualmente Israel cayó en el adulterio, fornicación, idolatría, etc. Y eventualmente fue que Dios dijo: hasta aquí, no más, se van. ¿Por qué? Porque Israel se olvidó de estas leyes, preceptos, mandamientos, el pacto. Y sabes, una de las cosas que Dios estableció para que eso no pasara es que cada sábado estuvieran escuchando las palabras del pacto, para que no se les olvidara. ¿Qué hizo Israel? Esto es historia. Cuando se separan, dejan de obedecer, establecen su propio sacerdocio, no conforme al sacerdocio levítico, establecen sus propios lugares de culto, de adoración, sus propios ídolos, se desligan totalmente. Por eso lo que vino, ¿ok? Ahora nosotros el día de hoy, amigos, hay que ver si nos queda el saco, porque ahí es donde tú y yo aprendemos, ¿sí? ¿Conoces cuáles son los mandamientos? ¿Estás buscando guardarlos? Nota que no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de conocer continuamente, practicar continuamente, tener en el corazón el deseo de buscar, conocer y obedecer. El hábito, la práctica de estar leyendo y buscando cómo aplicar. Eso es lo que nos mantiene. No que seamos perfectos, no que no haya luchas. Es que nos mantenemos, como dice la parábola, pegados a la vid, para que entonces haya fruto. ¿Cuál es el fruto? Mis acciones en obediencia a lo que dice la palabra. Eso es el fruto. ¿Sí? Si me mantengo pegado ahí, es que entonces voy a estar dando fruto. Vamos al 30:11, ya estamos llegando a la recta final. Versículo 11, Deuteronomio 30:11. Yo sé que algunas de estas cosas las hemos hablado ya antes. Son cosas que necesitamos recordar. Necesitamos tener continuamente presentes, que sea claro, que sea algo que tenemos presente todos los días. Deuteronomio 30, versículo 11. Lee conmigo, por favor, 11 al 14. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En otras palabras,
No hay nada aquí que tú y yo no podamos hacer. ¿Te lo pongo de otra manera? Si Dios dijo que lo hicieras, es porque Él sabe que lo puedes hacer. Si no, no lo hubiera dicho. Si hay alguien que a ti y a mí nos conoce mejor que nosotros mismos, es quien nos creó, Dios. Si Él dijo, si Él puso, si Él nos dio estos preceptos, es porque Él sabe que podemos cumplirlos. ¿Cómo? A través de lo que Yeshua ha hecho en nuestro corazón. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu que ahora está en medio, está en nosotros como su templo. ¿Puedes? Sí, sí puedes. El asunto es, ¿quieres? ¿Estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer por obedecer sus mandamientos? Ese es el detalle. No si puedes o no puedes. No es si tengo la capacidad o no tengo la capacidad. Es si Dios me ha convencido de tal manera que voy a hacer lo que tenga que hacer por obedecerle. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Todo lo que podía hacer. Nada más falta que me obligue. Y no lo va a hacer. Lo que queda es de parte tuya y de parte mía. Es nuestra lucha diaria, nuestro esfuerzo diario. Conozco, aplico. Conozco, aplico. Y aparte, tenemos las bendiciones, las promesas que vienen como resultado de estar poniendo en práctica estas cosas. ¿Sí? Ay, Señor, gracias. Vamos a Romanos, comentario de Pablo al respecto. Romanos 2:26. Mira, de verdad, cuando conoces lo que dice la primera parte, lo que Dios estaba dando a su pueblo, todo lo que está en la segunda parte, tiene sentido. Es mucho, mucho más claro. Romanos 2:26. Romanos 2:26, especialmente la carta a los romanos, híjole, tiene muchísimo sentido. Romanos 2:26 dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley del pacto, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Acuérdate que representa la circuncisión, más allá de un corte en la carne del varón. Circuncisión que representa, lo leímos, está en toda la Biblia, que Él nos hace libres en el corazón del pecar, de la necesidad de desobedecer. ¿Para qué? Para que podamos obedecer. Ok. Si el incircunciso en la carne guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Te das cuenta a dónde va todo esto? 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza
del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si Pablo hubiera dicho esto y no estuviera en ninguna parte en el pacto, en la ley, en los preceptos, en los profetas, Pablo está fuera de lugar. Pero Dios lo dijo desde el principio en la ley, que lo que es requerido de todos aquellos que son parte de su pueblo o de aquellos que vuelven o por primera vez se injertan a su pueblo es ¿qué cosa? La circuncisión del corazón hecha por medio de Yeshua, no por medio de hombres. El volver a obedecer sus mandamientos. Y eso es de lo que está hablando aquí. Terminamos, regresemos a Deuteronomio 30. Ahora sí hemos ido de lado a lado. Deuteronomio 30, versículo 15, que decía ahí: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y me encanta cómo lo estaba estudiando en la mañana con mi hijo. De verdad es que le quedó bien claro. ¿Cómo me dijiste, Dua? De la muerte y el bien. Me dijo, pues es que está bien claro. Tienes dos opciones: vida, bien, bendición, o muerte, mal, maldición. Tú escoges. Pues está claro. Pues sí, así debería de ser para todos nosotros, pero a veces tratamos de complicarlo tanto. Está delante de cada persona la decisión. Lo único que Dios no va a hacer por ti, decidir. Pero sí te dice, escoge hoy la vida. Dice el 16, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, o sea, no fue que te engañaron y te jalaron y te obligaron, te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, te prometo que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y a los cielos y la tierra llamo por testigos que tienes delante la vida y la bendición, o la muerte, la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a terminar aquí leyendo juntos. Todo este discurso, todo este recorrer las escrituras, el pacto, la ley, los profetas, hebreos, lo que dijeron Pablo, lo que dijo Yeshua, para llegar a este punto. La decisión está delante de ti. Todo lo que se necesita para que podamos volver, Él ya lo proveyó a través de Yeshua. Sacrificio, perdón, purificación, todo está ahí. Circuncisión del corazón, el Espíritu en nosotros, todo está ahí. Lo único que queda es que cada quien decida qué camino va a seguir. Vamos a leer juntos. Escoge, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia
amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahí está. ¿Por qué no cierras tus ojos un momentito? La decisión es de cada quien. Si escoges regresar, el camino ya fue provisto, el sacrificio ya fue provisto, el cordero fue provisto, las avecillas fueron provistas. Todo eso quedó cumplido a través de un único y perfecto sacrificio. Un hombre justo que se entrega en lugar de todos aquellos que son injustos. Todo está hecho. Y lo dijo Yeshua: consumado es. Está hecho.